en las afueras de un pequeño pueblo olvidado, donde las montañas parecían aplastar el horizonte y el viento arrastraba un murmullo helado, se encontraba un cementerio que nadie se atrevía a visitar después del anochecer. Los ancianos decían que las tumbas allí no guardaban descanso, que los cuerpos enterrados eran apenas la fachada de algo mucho más oscuro que palpitaba debajo de la tierra. Eran casi las 11 de la noche cuando Emilio y Santiago, dos hermanos unidos por la tragedia de haber perdido a sus padres, cruzaron el portón oxidado del camposanto. La luna iluminaba los mármoles fracturados y las cruces torcidas. El aire olía a hierro y humedad, como si el suelo estuviera impregnado de sangre vieja. No era valentía lo que los había llevado allí, sino una promesa. Antes de morir, su abuela les había dicho que algo maligno se alimentaba del pueblo y que sus raíces estaban en ese cementerio. Ellos debían descubrirlo, aunque les costara la vida. El portón se cerró detrás de ellos con un chirrido tan fuerte que retumbó como un lamento. Ambos se miraron en silencio, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Las lápidas parecían ojos de piedra, observándolos. El viento movía las coronas de flores marchitas, y los crujidos de las ramas secas imitaban pasos. Emilio, el mayor, encendió una linterna que apenas iluminaba un camino angosto entre panteones cubiertos de musgo. Santiago respiraba con dificultad, como si cada bocanada de aire estuviera cargada de polvo de huesos. A medida que avanzaban, el ambiente se volvía más pesado. Escucharon lo que parecía un rezo susurrado, pero no había nadie alrededor. Las sombras se alargaban de forma antinatural, como si quisieran atraparlos. Santiago murmuró: «¿Lo oíste?». Emilio asintió, apretando la linterna con fuerza. El murmullo venía de una cripta grande al final del pasillo. Tenía un ángel sin rostro en la entrada, con las alas quebradas y los brazos abiertos como si recibiera almas condenadas. Se acercaron lentamente, y la temperatura descendió bruscamente. El sudor en sus frentes se congeló en segundos. Cuando tocaron la puerta de hierro, esta se abrió sola, revelando un interior iluminado por una tenue luz verdosa. Dentro, había velas encendidas alrededor de un ataúd abierto. La tapa estaba en el suelo, cubierta de marcas extrañas talladas en símbolos que ninguno reconocía. Santiago retrocedió un paso. «Emilio, esto no es normal». Pero Emilio, impulsado por una fuerza que ni él entendía, se acercó al ataúd. Al mirar dentro, no encontró un cuerpo, sino un hueco oscuro, como si aquel cajón fuera un portal. Del interior surgió un aire fétido, cargado de putrefacción y voces lejanas que gritaban en diferentes tonos. Las velas parpadearon, proyectando figuras en las paredes, manos huesudas, rostros deformes, ojos que lloraban sangre. De pronto, una voz profunda retumbó desde el ataúd: «Han venido a cumplir la promesa, pero el precio será su alma». El suelo tembló bajo sus pies. Las lápidas del cementerio comenzaron a abrirse, y un coro de lamentos se elevó hasta el cielo. Los hermanos quedaron atrapados, en medio de un mar de espectros que surgían de la tierra, con los ojos vacíos y las bocas abiertas en un grito eterno. Emilio intentó correr, pero el portón que los había dejado entrar desapareció, reemplazado por una pared de piedra fría. Las sombras los rodearon, cerrando cada salida, y mientras el eco de la voz se repetía una y otra vez, ellos entendieron que habían desatado algo que no podrían controlar jamás. El aire dentro de la cripta era irrespirable, como si cada molécula estuviera impregnada de muerte. Emilio sostuvo la linterna temblando, pero la luz comenzó a fallar. Se encendía y apagaba como si respondiera a una presencia invisible. Santiago, con los labios secos y el corazón latiendo como un tambor, se aferró al brazo de su hermano. Los símbolos tallados en la tapa del ataúd brillaban débilmente, como si fueran heridas abiertas en la madera. El hueco en su interior parecía infinito, y las voces que emergían se mezclaban en un murmullo constante que crecía hasta convertirse en un coro insoportable. Voces de niños llorando, de ancianos rezando,
de mujeres suplicando. Cada eco retumbaba en la mente de los hermanos como si fueran pensamientos propios. De pronto, la linterna se apagó por completo, solo quedó la luz verdosa emanando del ataúd. En ese instante, las sombras de la cripta se movieron. No eran ilusiones, eran figuras que se desprendían de las paredes, esqueléticas, con los ojos hundidos, y las bocas abiertas mostrando hileras interminables de dientes. Santiago retrocedió hasta chocar contra el muro, pero el muro estaba frío y palpitaba como carne viva. «Nos quieren encerrar aquí», gritó. Emilio intentó mantener la calma, pero su voz traicionaba el miedo. «No, hay que salir. Ahora». Dieron media vuelta para escapar, pero la entrada por donde habían pasado se había transformado en un pasillo oscuro que no existía antes. La arquitectura misma de la cripta había cambiado, como si el cementerio se reconfigurara a voluntad. El suelo bajo sus pies parecía de piedra, pero cada paso producía un crujido húmedo, como si caminaran sobre huesos recién quebrados. El murmullo se transformó en risas, una carcajada grave, otra chillona, otra infantil. Todas resonaban desde diferentes direcciones. Una de las figuras emergió frente a ellos. Una mujer con el rostro cubierto de gusanos que aún se movían. Extendió la mano hacia Santiago, y su piel se deshizo en cenizas antes de tocarlo. El hedor fue tan fuerte que él vomitó contra la pared. De pronto, una campana sonó en el cementerio, una campanada única, profunda, que sacudió toda la estructura. Las velas se apagaron al unísono, y por un segundo todo quedó en completa oscuridad. Cuando la luz regresó, estaban de pie en el centro del camposanto, rodeados por decenas de tumbas abiertas. Los cadáveres habían salido, pero no caminaban. Se mantenían de pie dentro de sus fosas, con los ojos vacíos fijos en los hermanos. El silencio era tan pesado que el más mínimo movimiento de hojas se sentía como un rugido. Santiago apenas podía respirar, y Emilio entendió que habían cruzado un límite invisible. El cementerio los había aceptado, pero no como visitantes, sino como parte de él. Un viento helado los empujó hacia el centro, donde se alzaba una tumba más grande que las demás, hecha de piedra negra. No tenía nombre ni fecha, pero estaba abierta. De ella salió un humo espeso que formó un rostro demoníaco con cuernos quebrados. La criatura habló con voz que hacía vibrar las entrañas. El pacto comenzó hace siglos, y ustedes serán la ofrenda que complete el ciclo. Las tumbas empezaron a cerrarse una por una, sepultando de nuevo a los cadáveres, pero las miradas de esos cuerpos permanecieron clavadas en los hermanos, como si arrastraran su alma bajo tierra. Emilio y Santiago sintieron como el suelo bajo sus pies se ablandaba, tragándolos lentamente. Desesperados, intentaron correr hacia el portón, pero este no estaba donde lo habían visto antes. El cementerio se transformaba con cada segundo, laberíntico, vivo, respirando, y al fondo, junto a la tumba negra, una sombra gigantesca comenzó a levantarse, más alta que los árboles, con brazos que parecían raíces y un rostro que no era humano. La criatura dio el primer paso hacia ellos, y la tierra tembló con la fuerza de un terremoto. El destino de los hermanos acababa de sellarse. El cielo se cubrió de nubes negras, ocultando la luna. El cementerio se volvió aún más opresivo, como si todo el aire hubiera sido devorado por la criatura que se levantaba detrás de la tumba negra. Sus ojos brillaban como brasas, y cada vez que respiraba, el suelo exhalaba ceniza. Emilio sujetó a su hermano y lo obligó a correr, aunque no sabían hacia dónde. El portón desaparecido parecía un recuerdo lejano. Mientras avanzaban entre los pasillos de tumbas, las lápidas cambiaban de lugar, levantándose y cayendo como si fueran fichas movidas por una mano invisible. Santiago tropezó y cayó sobre una losa rota. Al levantar la vista, vio que el nombre grabado en la piedra era el suyo. Sintió que el corazón se le detenía. Emilio lo levantó a la fuerza, sin mirar demasiado, porque temía descubrir otra inscripción con su propio nombre. De pronto,
un chillido agudo cortó el aire. Era el llanto de un niño. Los hermanos giraron la cabeza y vieron una figura pequeña parada sobre una tumba. Un niño de no más de 6 años, vestido con ropa antigua, los miraba fijamente. Tenía los ojos completamente negros y la boca cosida con hilos oxidados. El niño levantó un dedo para señalar la tumba, abierta frente a él. Dentro había un cuerpo fresco, cubierto con la misma ropa que Santiago llevaba puesta en ese momento. Santiago gritó, y el niño se desvaneció en humo. Emilio, desesperado, jaló a su hermano, pero el cementerio parecía tener vida propia. Las raíces de los árboles se arrastraban bajo tierra, rompiendo las lápidas y atrapando sus pies. Cada vez que lograban soltarse, otra fuerza invisible los empujaba hacia el centro del camposanto. El sonido de la campana resonó de nuevo, esta vez 3 veces. Con cada campanada, una sombra más surgía de las tumbas. Primero fueron esqueletos, luego cuerpos semidescompuestos, y después figuras que parecían hechas de pura oscuridad. Todos caminaban hacia ellos en silencio, formando un círculo. Emilio encendió la linterna otra vez, y la luz iluminó docenas de rostros que ya no eran humanos, sino máscaras deformadas por el dolor y la rabia. La voz demoníaca volvió a escucharse. Nadie entra al cementerio sin ofrecer un sacrificio. Los hermanos se miraron, temblando. ¿El sacrificio era uno de ellos, o algo más? Emilio recordó las últimas palabras de su abuela. El cementerio pide lo que más amas. Tragó saliva y apretó la mano de su hermano. Un estruendo interrumpió sus pensamientos. El mausoleo al fondo del camino se abrió en 2, como si fuera una boca gigantesca. Dentro, se veía un túnel que descendía al abismo. El aire que salía de allí olía a carne quemada y azufre. Las sombras comenzaron a empujar a los hermanos hacia ese lugar. No podían resistirse. Cada paso hacia adelante era como si una fuerza invisible los arrastrara de la espalda. En un último intento de resistir, Santiago lanzó una piedra contra una de las figuras. La atravesó como si fuera humo, pero el eco de ese impacto provocó algo peor. Todas las sombras gritaron al mismo tiempo. Fue un alarido que hizo estallar vidrios invisibles, un sonido que perforó sus tímpanos hasta hacerlos sangrar. El túnel del mausoleo los esperaba, y el suelo bajo sus pies comenzó a inclinarse hacia él. Emilio abrazó a su hermano y le susurró: si uno de nosotros cae, el otro debe escapar. Pero ambos sabían que ninguno saldría con vida. El cementerio había sellado su destino. El túnel del mausoleo parecía absorberlos. Cada paso que daban hacia atrás era inútil. La tierra se deslizaba como una rampa hacia la boca abierta de piedra. El humo sulfuroso envolvía sus cuerpos, impregnándoles la piel con un ardor insoportable. Emilio abrazó a su hermano y gritó su nombre, pero el sonido de su voz fue tragado por el eco del cementerio. El interior del túnel no tenía fin. Sus paredes estaban cubiertas de raíces negras que palpitaban como venas, y de ellas brotaban gotas de sangre espesa que caían al suelo con un sonido viscoso. Santiago trató de encender su celular para alumbrar, pero la pantalla se llenó de rostros deformes que gritaban su nombre. Lo soltó de inmediato, y el aparato cayó al suelo, rompiéndose en pedazos que se disolvieron como ceniza. De pronto, un susurro los rodeó. Miles de voces repetían la misma frase: uno debe quedarse, para que el otro salga. Santiago tembló. ¿Escuchaste eso? Quieren que uno de nosotros. No terminó la frase. Emilio, con el corazón en llamas, negó con la cabeza. Nadie se queda atrás. Pero las sombras que se arrastraban por las paredes parecían reírse de su determinación. Una figura se desprendió del túnel. Era su madre, o al menos, lo parecía. Su rostro estaba intacto, como cuando aún vivía, pero sus ojos eran pozos vacíos. Extendió los brazos hacia ellos. Hijos, vengan conmigo. Santiago se paralizó. La necesitaba. Había llorado tantas noches por ella. Dio un paso adelante, pero Emilio lo detuvo con fuerza. No es ella, es una ilusión.
La figura cambió en un segundo. El rostro de la madre se deshizo, dejando ver un cráneo con la mandíbula desencajada y gusanos cayendo por las cuencas. Emitió un grito desgarrador que retumbó por todo el túnel, apagando la poca luz que quedaba. Cuando recuperaron la vista, ya no estaban en el pasadizo, sino en una sala subterránea gigantesca. El techo estaba cubierto de estalactitas que goteaban un líquido negro, y en el centro había un altar hecho de huesos humanos. Encima del altar, un libro abierto brillaba con un resplandor rojizo. Las páginas parecían moverse solas, y de ellas emergían figuras espectrales que gemían. Emilio comprendió que ese libro era el corazón de la maldición, pero también entendió la trampa. Para cerrarlo, alguien debía entregar su alma. Santiago cayó de rodillas, sintiendo que algo le apretaba el pecho. Una mano invisible lo estrangulaba. Emilio trató de ayudarlo, pero el suelo se abrió bajo sus pies y brazos esqueléticos lo arrastraron hacia abajo. Logró liberarse a golpes, pero cada vez eran más. Las paredes lloraban sangre, y el aire se volvió tan espeso que apenas podían respirar. El libro se cerró por un instante, como si dudara, y la voz demoníaca retumbó de nuevo. El sacrificio está escrito, la sangre de uno abrirá el camino del otro. Los hermanos se miraron en medio del caos, sabiendo que el destino los obligaba a elegir, y el cementerio entero esperaba en silencio, ansioso por devorar a quien se quedara atrás. El altar palpitaba como un corazón vivo. Cada latido hacía que las paredes del recinto se estremecieran, y de las grietas caían insectos que se arrastraban sobre los pies de los hermanos. Emilio intentó acercarse al libro, pero cada paso era como avanzar contra una corriente invisible. Santiago, jadeando, se aferró a su brazo. «Si lo cierras, morirás», dijo entre sollozos. «Si no lo cierro, moriremos los dos», respondió Emilio. Las voces en el aire se multiplicaron. Ahora eran miles, y todas repetían sus nombres. El libro parecía conocerlos, llamarlos. Las páginas giraban solas, mostrando símbolos que brillaban en rojo como brasas. Los espectros que emergían de ellas se transformaban en figuras reconocibles. Los rostros de sus padres, sus amigos, incluso vecinos del pueblo, todos los miraban con ojos de vacío. De pronto, una fuerza invisible arrancó a Santiago de las manos de su hermano y lo arrojó contra el altar. El muchacho gritó de dolor cuando su piel entró en contacto con los huesos ardientes. El libro reaccionó de inmediato. Sus letras se encendieron como fuego. La voz demoníaca retumbó, más clara que nunca. «Él es el sacrificio». Emilio corrió hacia el altar, pero raíces negras surgieron del suelo y lo detuvieron, envolviendo sus piernas y brazos. Tiró con todas sus fuerzas, hasta que la carne se le desgarró, pero no logró soltarse. Solo pudo ver cómo Santiago era levantado por el aire, suspendido sobre el libro como una ofrenda. Las páginas comenzaron a absorberlo, primero la sangre de sus venas, luego la piel, luego los huesos. Santiago gritaba el nombre de su hermano una y otra vez, hasta que su voz se quebró en un alarido inhumano. «¡Basta!», rugió Emilio, con un esfuerzo desesperado. Logró liberar un brazo y arrancó una piedra del suelo. La lanzó contra el libro con toda la fuerza que le quedaba. El impacto fue brutal. El libro tembló, y por primera vez las voces callaron. El silencio duró apenas un instante. Luego, un estallido sacudió todo el cementerio. El altar explotó en llamas rojas, lanzando a Emilio contra la pared. Cuando abrió los ojos, vio a su hermano en el suelo, apenas respirando, con la piel marcada por símbolos incandescentes. El libro no había desaparecido, seguía abierto, pero ahora las páginas estaban en blanco, y del centro surgía una figura más clara, más sólida, un ser alto, cubierto de sombras, con cuernos retorcidos y ojos como brasas. Era el dueño del cementerio, la entidad detrás de la maldición. «Ustedes no pueden elegir su destino», dijo con voz que quebraba el aire. «El sacrificio apenas ha comenzado». Las raíces del suelo atraparon de nuevo a los hermanos y los arrastraron hacia el altar en ruinas.
Emilio entendió que lo que había hecho solo había despertado al verdadero amo del cementerio, y ahora no habría escapatoria. El demonio emergió del altar destruido, más alto que cualquier árbol del cementerio. Sus cuernos tocaban el techo de la bóveda, y su sombra se extendía como un océano negro que tragaba todo a su paso. Emilio, aún atrapado por las raíces, sintió que su alma se debilitaba. Santiago yacía en el suelo, con el cuerpo marcado por los símbolos ardientes, apenas consciente. El pacto está sellado, tronó la criatura. Nadie escapa del cementerio sin pagar el precio. Emilio reunió todas sus fuerzas y gritó: entonces me llevarás a mí, pero déjalo vivir. El demonio rió, un sonido que hizo crujir los huesos en las paredes. Tu sacrificio será aceptado, pero su vida no le pertenecerá nunca más. Las raíces soltaron a Emilio y lo arrojaron frente al altar. El libro, aún ardiendo, lo esperaba. Sintió un calor insoportable, como si le arrancaran la piel. Santiago intentó arrastrarse hacia él, pero no tenía fuerzas. Con lágrimas en los ojos, le rogó: no lo hagas, no me dejes. Emilio lo miró por última vez. Sabía que no había otra salida. Puso las manos sobre el libro. En ese instante, una luz roja lo envolvió. Gritó de dolor mientras las páginas absorbían su esencia. Su cuerpo comenzó a desintegrarse. Primero los dedos, luego los brazos, hasta que solo quedó su rostro mirando a su hermano, con una sonrisa débil. Vive, susurró antes de desaparecer por completo. El demonio lanzó un rugido triunfal. El cementerio entero tembló. Las tumbas se cerraron, las sombras se desvanecieron y el aire recuperó su quietud. Santiago, aturdido, se levantó tambaleando. Estaba solo. El libro había desaparecido y el altar se desmoronaba en polvo. El silencio que siguió fue aterrador. Caminó hacia la salida, o lo que creyó que era la salida, y encontró el portón abierto, el mismo que se había cerrado al entrar. El viento frío soplaba, y el amanecer teñía el cielo de gris. Logró cruzar el umbral, cayendo de rodillas fuera del cementerio, pero algo estaba mal. Su sombra, proyectada por la luz del sol naciente, no se movía al mismo tiempo que él. Caminaba con un retraso, como si fuera un reflejo independiente. Cuando la observó más de cerca, notó que su sombra no tenía su rostro, sino el de Emilio. Con los ojos vacíos y la boca abierta en un grito silencioso, Santiago entendió que su hermano había cumplido la promesa, lo había salvado, pero al mismo tiempo, el cementerio lo había marcado. Él nunca volvería a ser libre. Detrás de él, el portón se cerró lentamente, y la voz del demonio resonó una última vez: el cementerio nunca olvida a sus hijos. Y así, Santiago quedó condenado a cargar con la sombra de su hermano, mientras el cementerio esperaba paciente, sabiendo que tarde o temprano regresaría. La mañana parecía haber devorado el horror de la noche, pero Santiago sabía que aquello era solo una ilusión. El portón del cementerio había cerrado detrás de él, con ese estruendo metálico que parecía un latido final, pero su sombra, esa sombra maldita con el rostro de Emilio, lo seguía como un guardián silencioso. Caminó tambaleando hacia el pueblo. Sus pasos eran pesados, como si cargara toneladas de tierra en los hombros. Nadie lo esperaba. Nadie había visto lo que él vio. Cuando cruzó la primera calle, los perros comenzaron a ladrar y a gemir. Algunos huyeron, otros lo siguieron con la mirada, gruñendo al vacío. Santiago volteó y notó que su sombra se alargaba hacia las casas, como si quisiera tocarlas, mancharlas. Los vecinos lo miraban con desconfianza. Una mujer cerró las cortinas. Un anciano hizo la señal de la cruz. Nadie se acercó a ayudarlo. El aire a su alrededor era más frío que el resto. Era como si hubiera traído consigo un pedazo del cementerio. Esa noche no pudo dormir. En su cuarto, las paredes crujían como madera podrida. La sombra de Emilio se movía independiente, a veces caminando de un lado a otro, a veces quedándose quieta junto a la cama, observando. En más de una ocasión, Santiago juró escuchar la voz de su hermano,
débil, como si viniera desde el fondo de la tierra. No terminé el pacto, aún estamos atados. Al amanecer, un olor a tierra húmeda invadió la casa. Al mirar por la ventana, Santiago vio algo imposible. El cementerio estaba allí, donde antes había casas. El portón de hierro oxidado se levantaba imponente frente a su puerta. Parpadeó y volvió a ver las calles normales del pueblo. Estaba perdiendo la cordura. Decidió regresar. No podía vivir con aquella presencia a su espalda. Caminó de nuevo hacia el cementerio, aunque el sol iluminaba el camino. El portón estaba abierto, como si lo hubiera estado esperando. Entró, y de inmediato el cielo se cubrió de nubes oscuras, borrando toda luz. El cementerio había cambiado. No era el mismo laberinto de la noche anterior. Ahora las tumbas se movían como olas, y los árboles crecían torcidos hacia el suelo, con raíces que colgaban como garras. La sombra de Emilio caminaba delante de él, guiándolo, hasta detenerse frente a la tumba negra que había visto antes. Esta vez, la tumba no estaba vacía. Dentro había un cuerpo, el suyo. Santiago vio su propio rostro inerte, con la boca abierta en un grito silencioso. Su sombra se inclinó hacia el cadáver y se metió dentro, fundiéndose con aquel cuerpo. El aire se volvió espeso, el suelo tembló. De la tumba emergió algo nuevo. No era Emilio, no era Santiago, era una amalgama de ambos. Un ser de carne rota, con dos rostros superpuestos y un corazón que latía afuera del pecho. Sus ojos brillaban con fuego y vacío al mismo tiempo. El pacto no terminó, dijo la criatura con las dos voces mezcladas. Apenas comienza. Todas las tumbas alrededor se abrieron de golpe. De ellas salieron figuras espectrales, no solo del pueblo, sino de generaciones enteras que habían sido devoradas por el cementerio. El aire se llenó de gritos, rezos y risas macabras. Santiago intentó huir, pero el portón ya no estaba. Frente a él solo había oscuridad infinita. La criatura avanzó, y con cada paso la tierra se agrietaba como cristal a punto de romperse. El cementerio entero parecía colapsar, hundiéndose en un abismo, y en el último segundo, cuando creyó que iba a ser tragado por completo, entendió la verdad. El cementerio no era un lugar, era un ser vivo, un dios antiguo, y él ya formaba parte de su cuerpo.